Bien, chiquillos, buen día a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Vamos a hablar un poco de generalidades y conceptos, pero antes una pequeña introducción para planificación y control de obras respecto de los lineamientos de la asignatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que yo espero que ustedes aprendan? ¿Qué es lo que yo pretendo que ustedes aprendan y los conocimientos que yo les pretendo impartir? Planificación y control de obras, eso es una asignatura teórico-práctica. Se ve en la diapo que estoy proyectando, ¿no? ¿Que estoy compartiendo? No, profesor, ve su correo. Uy, qué raro. Aquí me dice que no se está viendo. ¿Y ahora? Ahora sí. Hoy estaba viendo mi correo. Nadie me dijo, yo pensaba. Ya. Es una asignatura teórico-práctica donde el alumno va a ser capaz, ustedes van a ser capaces de realizar la planificación de una obra, la programación de las actividades u operaciones, utilizando herramientas análogas, nada de escribir a mano, sino solamente herramientas digitales, ¿ya? Para el control de esas actividades con el fin de asegurar una gestión eficiente. La metodología de enseñanza se va a basar en la realización de clases expositivas, teóricas y prácticas, utilizando la estrategia del aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. El estudio de casos son ejemplos reales que yo les tengo preparados en esta asignatura, y los problemas son los de ejercicios que vamos a ir haciendo o los ejemplos que vamos a ir dando. ¿Ya? En, en Cubicación y Presupuesto, muchachos, nosotros teníamos un listado, ¿no es cierto?, de todos los trabajos que se realizan en una obra, en un proyecto de construcción, ya sea civil, vial. Nosotros teníamos un listado de los trabajos. A ese listado le llamábamos itemizado. Y a esos trabajos nosotros le llamábamos partidas, ¿no es cierto? O subpartidas. Ahora bueno, y este itemizado, chiquillos, ¿de dónde nosotros lo obteníamos? ¿En qué nos basábamos para hacer un itemizado, que es el listado de todas las partidas de una obra, ordenadas más o menos cronológicamente o en una secuencia constructiva? ¿En qué nos basábamos para hacer ese itemizado? ¿Se acuerdan? ¿En un plano? Ya algo más detallado que el plano. Nos servía el plano, sí, pero algo más detallado que el plano. Especificaciones técnicas. Las AGT, muy bien, Francisco, sí, pues. Las especificaciones técnicas, eh, porque ahí están detalladas todas las partidas que tiene la obra. Entonces nosotros tomábamos ese detalle de las especificaciones técnicas y hacemos un itemizado. Y ese itemizado nos servía en Cubicación y Presupuestos para ubicar las partidas, ubicar los materiales y luego hacer el presupuesto en ese orden, muy similar a lo que parecía en las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces eran las partidas basadas en las ET. Ahora, nosotros a esas partidas la vamos a empezar a llamar actividades. En planificación y en programación, principalmente en programación, las partidas se comienzan a llamar actividades, ¿ya? Y estas actividades tienen distintas relaciones, como ya vimos algo y ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, tienen distintas relaciones de secuencia, ¿no es cierto? Una tiene que empezar y terminar para que otra pueda comenzar. Una tiene que empezar para que una tiene que empezar y no necesariamente terminar para que pueda empezar otra. Otras partidas o actividades pueden empezar al mismo tiempo, terminar en tiempos distintos, pero empezar al mismo tiempo. Es decir, hay distintas relaciones de secuencia que luego vamos a detallar cómo son esos nombres, ¿ya? Término, término, en paralelo, comienzo, comienzo, término, comienzo, distintas formas de poder relacionar estas actividades, sobre todo para la programación, ¿ya?
Eh, ¿Qué comentario me pueden hacer ustedes, chiquillos, de las especificaciones técnicas? ¿En qué sentido? ¿Nos podemos confiar siempre de ellas? ¿Puede que vengan errores? ¿Son perfectas? ¿Yo como constructor me tengo que guiar ciegamente por las especificaciones técnicas o mandan los planos o siempre mandan las ET? ¿Qué me pueden comentar de eso? Que lo conversamos en comunicación y en el taller de comunicación también. Que no son perfectas. Claro, ¿no es cierto? Sí, porque si uno se deja guiar solo por la especificación técnica, muchas veces no puede hasta faltar. Bueno, puede variar, ¿Cómo, Andrés, perdón? es muy variable, es demasiado variable. Claro. Las especificaciones técnicas, y eso yo se los comentaba. Ah, pero me están diciendo en el chat, no lo tenía idea. Marcelo dice que primero mandan las ET y después los planos. Cuando hay incongruencia, preguntar. Son más genéricas. Claro. Eso, muchachos, es lo que ustedes cuando hagan una especificación técnica tienen que evitar. Lo mismo que ustedes se están dando cuenta, o con las otras asignaturas, o con la asignatura que vimos nosotros de comunicación el semestre pasado, es que las especificaciones técnicas tienen errores. Siempre tienen errores. Lamentablemente, siempre tienen errores. Incluso errores grotescos, porque muchas veces son copiar y pegar de un proyecto antiguo al proyecto que estamos viendo ahora, un copy-paste, copiar y pegar. Y así, sin asco, casi. Por ejemplo, a mí me tocó construir una casa que era en una quebrada, en Valparaíso, en una quebrada muy pronunciada. Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer una estructura metálica para montar la casa encima. No era sobre radial, sino que habían fundaciones aisladas, habían pilares metálicos en cada una de estas fundaciones, luego habían vigas metálicas y encima de eso venía el envigado de la casa, y las casas eran de 2 pisos. Y en una ocasión, leyendo las especificaciones técnicas al momento de empezar a construir, me doy cuenta que decía hormigón de fundación, los moldajes, eh, y después empieza eh, radier, base, polietileno, espesor del radier, tipo de hormigón del radier. Nosotros, ¿qué onda? Si la casa va sobre una plataforma, no lleva radier, pero las especificaciones decían radier. O sea, así de repente de groseros son los errores. También me tocó en otras construcciones, y también de viviendas, nosotros llegábamos a construir, pescábamos el proyecto, especificaciones técnicas, planos, obviamente cuando estudiábamos la propuesta, ¿no? Estudiábamos la propuesta y decíamos, en las especificaciones técnicas nos dice tabiquería de acero galvanizado. Estamos viendo los planos y los planos de detalle aparecían madera. Puta, ¿a qué le hacemos caso? A los planos, a la ET. A la ET, a los planos. ¿A qué le hacemos caso? De repente son tan groseros esos errores que pasan desapercibidos, que son un copy-paste, un copiar y pegar. Como dice ahí Marcelo, si generalmente la hacen los arquitectos. O sea, en realidad el arquitecto las firma nomás, ya, las ET, pero él puede que las haga él, o si no, generalmente las puede hacer otra persona, un técnico en construcción, por ejemplo, puede hacer esas especificaciones técnicas. Por lo tanto, ustedes tienen, como constructores, saben qué es lo que tiene que llevar una especificación técnica, ¿cierto? La descripción de la partida, materialidades, medidas, incluso poder detallar la mano de obra. Cuando en una especificación técnica se podría detallar la mano de obra, cuando la mano de obra necesitamos que sea calificada. Por ejemplo, si estamos haciendo alguna estructura metálica, un galpón, y tenemos que hacer la especificación técnica, podríamos definir en la ET que la mano de obra, que el soldador debe ser un soldador calificado tipo
creo que eran A2, A3, creo que era la clasificación, o M1, no, la clasificación de soldadores, no de maestro primera, maestro segundo, no, la clasificación de los soldadores. En este minuto. Por lo tanto, se puede definir, o que la instalación eléctrica tiene que ser efectuada por un instalador certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por la SEC. La instalación de gasfitería, de gas también tiene que ser elaborada por mano de obra calificada. Por lo tanto, también se puede llegar a definir eso, ¿ya? Pero ustedes como constructores que están encargados de hacer especificaciones técnicas tienen que ser lo más explícitos posible y lo más detallados. Por eso son especificaciones. Hay que especificar lo mayor que se pueda técnicamente una actividad, una partida. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el programa de la asignatura? Primero, recursos empleados en la obra, conceptos básicos de productividad, calidad y seguridad, recursos humanos, materiales, herramientas, máquinas y equipos, disponibilidad de espacio y tiempo. Después, planificación, conceptos de planificación y programación, estudio de antecedentes, relaciones de secuencia, desglose del proyecto en actividades, determinación de la cuadrilla base por actividad. Esta parte también es importante porque según la envergadura de la obra, vamos a ver cuánta mano de obra vamos a necesitar. Por ejemplo, en los análisis de precio unitario que hicimos el semestre pasado, solamente decíamos maestro, ayudante, maestro, jornal, o solamente jornal, pero nunca pusimos maestro, 2 jornales, o maestro, ayudante y jornal, o 2 maestros, 3 jornales. Nunca hicimos esa diferencia, ¿ya? Porque en esta asignatura sí lo tenemos que hacer, ¿ya? Sino que según la envergadura de la obra, o según también la envergadura de la actividad de la partida, tenemos que determinar cuánta es la cantidad de mano de obra que vamos a necesitar. Y también acá en planificación, chiquillos, tiene mucho que ver los conceptos que vimos en ubicación de el trabajo productivo, el trabajo contributorio y el trabajo no contributorio. ¿Se acuerdan de esos tres? ¿Alguno de ustedes me puede definir alguno? O los tres, sería una genialidad. ¿Se acuerdan de lo que era el trabajo productivo, contributorio, no contributorio? ¿Quién se acuerda? Ni uno de los 20. ¿Quién se acuerda? El trabajo productivo era el que se hacía así como, el que estaba así como haciendo la obra, haciéndolo práctico. El no contributivo eran así como los que estaban detrás, así como por ejemplo secretarias que estaban en la obra, o los guardias, o esas cosas, ¿o no? Sí, el primero sí, el segundo nos desviamos un poquito de la definición. ¿Quién más se acuerda bien, Tania? Por la primera definición sí. ¿Quién más? Del trabajo productivo, contributorio y no contributorio. El trabajo productivo, ya que nadie se acuerda, lo repasamos. El trabajo productivo es cuando la mano de obra está trabajando específicamente haciendo una actividad en avance de la obra. Es decir, si la actividad es albañilería, el trabajo productivo del albañil es pegar ladrillos, estucar, hacer hormigón. ¿Sí? En la actividad de excavación, el trabajo productivo del jornal sería cuando esté excavando. ¿Sí? Eso es un trabajo productivo, porque está produciendo justamente una actividad. Ustedes como supervisores, como futuros supervisores, ¿cuál es su trabajo productivo? Supervisar. Cuando estén supervisando, están haciendo un trabajo productivo. Estamos trabajando dentro de nuestras labores que nos corresponde hacer. El autocontrol que está parado en la obra y evaluando cómo están hechas las actividades y está con su planilla de control tiqueando o con su planilla de avance, viendo los porcentajes de avance, está haciendo su trabajo productivo. Pero
por ejemplo, este supervisor, ustedes, si están en la oficina imprimiendo las hojitas, imprimiendo las cartillas de control para luego ir a supervisar a terreno, eso no es un trabajo productivo, ese es un trabajo contributorio, como dice Ignacio. Es el que ayuda a hacer el productivo. ¿Cierto? Ustedes están imprimiendo, están ordenando las hojitas, las están perforando, las están corcheteando en una carpetita. Para ir a hacer su trabajo productivo, ahí están haciendo un trabajo contributorio, es un trabajo que contribuye al trabajo productivo que es el principal. El albañil que está pegando ladrillos, ¿no es cierto? Al momento que él está revolviendo la mezcla o está haciendo la mezcla, en realidad la puede hacer el ayudante, ¿no? Pero si no tenemos ayudante y está el albañil haciendo esa pega, claro, está haciendo un trabajo contributorio de hacer la mezcla, porque su trabajo productivo es pegar ladrillos. Y el trabajo no contributorio son los tiempos muertos. Cuando yo voy al baño, cuando la mano de obra busca la sombra para descansar un poco del sol, cuando se hidratan, cuando descansan. Eso es un trabajo no contributivo, porque no contribuye en nada. Contribuye en su bienestar físico, claramente. Y nosotros se lo tenemos que permitir y ser conscientes de eso. Pero no está contribuyendo a producir directamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para también la determinación de cuadrillas en base por actividades. ¿Sí? Porque, por ejemplo, chiquillos, ¿cuánto puede rendir, cuántos metros cúbicos podría ser un jornal de excavación manual en un terreno semiblando por día? ¿Cuántos metros cúbicos de excavación podría ser un jornal en excavación manual en un terreno semiblando? ¿Cuánto creen ustedes? 3 metros cúbicos, ¿no? Andrés dice 3 metros cúbicos. ¿Alguien tiene otra idea? 3 a 5 podría ser. De 3 a 5 metros Hablamos de cúbicos. chuza y pala, ¿no? Sí, De 3 a 5, no sé. de 3 a 5. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cuánto podría ser un jornal al día en metros cúbicos en un terreno semiblando con una excavación manual? Javier dice 6. Los otros 18, ¿qué dicen? 2 a 3, dice Marcelo. ¿Alguno de ustedes, chiquillos y chiquillas, se ha puesto a hacer un hoyito en el patio? Puede ser para haber Sí. enterrado alguna mascota. Puede haber sido, no sé, por las casitas del árbol, para plantar un árbol, o alguna excavación, para lo que sea. ¿Sí lo han hecho? Sí. ¿La pega es pesada o es liviana? Pesado. Es pesada, ¿no? Generalmente la excavación manual, por día, claro, depende del terreno, por eso les dije un terreno semiblando. La excavación diaria de un jornal está entre 0,8 y 1,2 metros cúbicos por día. 0,8 y 1,2 metros cúbicos por día. ¿Bien? 6, no, jamás. 2 a 3, tampoco. Tampoco. ¿Ya? De 0,8 a 1,2. Pero, ¿por qué les estoy dando este ejemplo en determinación de cuadrilla de base por actividad y cálculo de cantidad de obras, rendimientos y costos? Perfecto. Yo tengo que hacer 15 metros cúbicos. No, perdón, tengo que hacer 10 metros cúbicos de excavación manual. Ah, perfecto. Si el jornal rinde entre 0,8 y 1,2, pongamos el promedio. Un jornal excava 1 metro cúbico por día. Por lo tanto, si yo tengo que excavar 10 metros cúbicos, el jornal se va a demorar 10 días trabajados. Es decir, 2 semanas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que se demora 2 semanas? El cálculo matemático nos da, ¿no? 10 días trabajados. ¿Ustedes creen que se va a demorar 10 días trabajados? Sí, no, ¿y por qué?
¿Qué creen ustedes? No, pues No, profe, porque le falta los descansos. no, en el rendimiento de un metro cúbico está considerado el descanso dentro del día, por la hora para ir a almorzar, que la parte que se hidrata, los trabajos, están considerados los tres tipos de trabajo. Están considerados los tres tipos de trabajo. Con eso sabemos que efectivamente un jornal excava un metro cúbico por día. Por lo tanto, si tengo que excavar 10 metros cúbicos, ¿se va a demorar 10 días? El cálculo matemático me dice que sí. La matemática no miente, me dice que sí. Pero, ¿será en la práctica eso real? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Depende si es super maestro o maestro malito nomás. Estamos pidiendo que alguien nos haga una excavación con chuzo, pala, picota, carretilla. No necesitamos un conocimiento muy avanzado para hacer eso. ¿Ya? Por último, puede dejar ahí la excavación con un poco de agua para que estemos hablando y avanzar más rápido. Más rápido todavía. ¿Ya? Claro. Negrero. No creo que todos los días rinda igual. Fíjense lo que dijo Daniel. Por ahí va el tema a lo que yo quiero apuntar, chiquillos. Y a lo que quiero que ustedes se den cuenta. Y aquí apelo a una de las críticas que me hicieron. Como no tienen experiencia, aún, ¿cierto? Aún no tienen experiencia. Claro, pues, yo hago el cálculo matemático, yo, en mi computador, en Excel, moviendo el mouse, perfecto, tengo que excavar 10 metros cúbicos, tengo un jornal que me hace un metro cúbico al día, 10 días de actividad para esa excavación. Pero Daniel dice, no creo que todos los días rinda igual. ¿Ustedes creen que al cuarto, quinto día va a seguir excavando un metro cúbico diario? No, profe. Y aparte, igual, mientras uno va bajando, igual se pone un poco más duro, ¿no? ¿Se pone más duro? Sí, puede ser. Eh, Ahora, si la excavación es muy profunda y es a mano, ahí claramente saca el jornal y mete una maquinaria, Claro. ¿cierto? Pero si a veces no pueden llegar maquinarias por la accesibilidad del terreno, porque hay mucha roca para llegar al terreno, porque está en una quebrada, o porque no tengo disponibilidad de maquinaria y lo tengo que hacer a mano, claro, mientras más profundidad se va a ir demorando más porque tiene que sacar más tierra, la va a llenar, ya no es excavar y tirarla al lado, sino que va a ser excavar, tirarla en carretilla, tirarla en un balde, el balde que otro lo suba, por lo tanto ya no voy a necesitar solamente un jornal. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Tenemos que tomar en cuenta el cansancio de la mano de obra, cosa que para nosotros, por lo que yo les pregunté ahora, no existe. La mano de obra no se cansa. El primer día rinde un metro, el segundo un metro, el tercero un metro, el noveno día es un metro. El noveno día va a seguir excavando un metro. Por eso yo les preguntaba si alguno de ustedes había hecho una excavación en su casa, un hoyito para enterrar un animal, para plantar un árbol, para lo que sea. Es una pega pesada. A pesar de que nosotros quizás no estamos acostumbrados a ese tipo de actividad física y un jornal o un maestro tienen mucho mejor resistencia a los trabajos pesados, porque han trabajado mucho tiempo en eso, pero aún así se cansan, no van a rendir siempre lo mismo. Entonces eso, dentro de la planificación, lo tenemos que tomar en cuenta. Oye, son 10 metros cúbicos y tengo un puro jornal. Ese jornal va a venir los 3 primeros días. El cuarto día no me va a llegar a trabajar. O el quinto día no va a llegar a trabajar. Trabajó de lunes a viernes. El lunes no llegó. Está reventado ese hombre. Está reventado. No quiere ver más un chuzo y una pala. Está reventado haciendo excavar. Puede que, claro, lo pueda hacer en los 10 días. Pero nosotros tendríamos que pensar, oye, con un jornal no es suficiente. Se va a reventar. Pongamos 2, pongamos 3, veamos qué recursos podemos disponer para hacer esta excavación. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y eso lo vamos a ver en este semestre. Cálculo de cantidad de obras, rendimientos y costos. O sea, cantidad de obras, ubicaciones,
rendimientos, ubicaciones, costos, análisis de precio unitario, presupuesto. Confección de la malla CPM-PER, confección de carta GAN, confección y estudio de programación. Y en control, conceptos de control, control de avance de obra, control de calidad, control de maquinarias, control económico. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes hizo su práctica y le tocó trabajar como control de avance de obras o como control de calidad? Sí, profe, a mí. Ya, cuéntanos un poquito. ¿Qué te tocó Que hacer? ¿Qué te tocó hacer? Ya estamos. Perdón, Marcelo. profe, ahora sí. Ya. Dale nomás. Al principio me tocó hacer cubicaciones, sí, fue lo primero que me pusieron a hacer. De hormigones y excavaciones, pues, con cango, con el terreno ya compactado, sí. ¿Ya? Y cuando ya empezaron esas partidas, me hicieron hacer el control de la maquinaria porque tenía que ir a revisar cuánto avanzaban con los cangos, teníamos que llevarle generadores, entonces también ver el control del petróleo, de cuánto gastaban en un día. En eso me hicieron moverme harto. Y también revisar la excavación, pues, cuánto habían cavado para poder pagarle cuando fuese el estado de pago. Eran subcontratos los que estaban haciendo excavación. Exactamente, todos eran subcontratos. Ya. Entonces, ¿Y ahí, con qué llevabas ese control? Excel. Pero, por Por ejemplo, ejemplo, ya. el de las excavaciones eran 3 tipos de casas, eran 3 distintas. Entonces, lo que hacía el jefe ahí me mandaba con los planos impresos y yo tenía que revisar en mi celular, lo pasaba al Excel y pues decía, de este eje a este eje tengo excavado 60 centímetros de profundidad por 50 de ancho por 1 metro de ¿Cuántos alto. metros de largo? Y ahí sacaba los metros cúbicos. Ya, perfecto. Entonces, tú ibas llenando un Excel, pero en tu celular. Exacto. Ya. Más actualizado, porque yo lo hacía en papel. Llevamos Oiga, una. Después, el Excel a mí me salva porque yo soy muy desordenado con los papeles, todo lo pierdo. eso. Qué bueno tu aporte, Héctor. Súper bueno. Ahí vemos claramente que hay herramientas de control de calidad o de control de avance de horas para después hacer los estados de pago para los subcontratos. En las empresas constructoras grandes hay muchos subcontratos, muchos. En obra gruesa puede que no tanto, pero en terminaciones hay muchos subcontratos en empresas grandes que están haciendo torres, condominios, hay demasiados subcontratos en las terminaciones. Subcontrato de pintura, el subcontrato de las ventanas, el subcontrato de las puertas, el subcontrato de los muebles, el subcontrato de la cerámica, el subcontrato de los empastes, de los estucos. Es decir, casi todas las partidas en terminaciones, en obras grandes se subcontratan. Pero alguien de la empresa tiene que ir a revisar ese subcontrato, porque el subcontrato, ¿qué es lo que le va a importar siempre? Ustedes ya lo saben. Avanzar, 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 avanzar. Tener la cancha lista cuando ellos llegan y avanzar, 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 avanzar. ¿Y quién se preocupa de la calidad? Si es un buen subcontrato, va a ser un buen trabajo, pero no siempre nos vamos a tener esa suerte de tener un subcontrato, por lo tanto, tiene que haber alguien que controle la calidad y que controle el avance diario. ¿Ya? Y esos son conceptos de control, son herramientas de control, generalmente se hacen en Excel. Ya hay vamos a ver, hay muchos ejemplos de planillas, pero yo les voy a dar algunos con lo que sí o sí debe tener una planilla de control. Creo que ustedes ya vieron algo con Marcos Howell, pero también vamos a hacer acá herramientas, planillas de control de avance de obras, de control de calidad, de control de maquinarias y de control económico para los estados de pago. Vamos a ver esas herramientas de control, para que ustedes sepan qué es lo que lleva, qué es lo que se evalúa, cómo vamos llenando esa plantilla y, en definitiva, para qué nos sirve. ¿Sí? Porque yo puedo tener un montón de planillas. Llega mi jefe, mire jefe, tengo 87 planillas de control que hice esta semana. Ya, pero si yo no sé para qué me sirven, no sé el propósito, quizás las puedo mejorar. Y eso les va a pasar a ustedes. Cuando lleguen a una obra, van a ver una planilla de control, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la
como decía Héctor, de excavaciones. Y en la planilla de control nos va a decir qué es lo que se controla, ¿ya? Es decir, el proceso constructivo de la excavación, que no es tan complejo, ¿no? No son muchos puntos, pero quizás yo lo puedo mejorar. Quizás hay alguno que no es necesario controlarlo. Quizás le faltan detalles a esa planilla de control. Voy a controlar la tabiquería, el trazado, el plomo, el distanciamiento de los ejes, la cantidad de anclajes que tiene la solera, los distanciamientos a los ejes de los pies derechos, la cantidad de tornillos por uniones, el tamaño del tornillo. Hay un montón de cosas que controlar. Por lo tanto, quizás ustedes las pueden mejorar o las pueden automatizar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en las herramientas de control. Y ahí, como Héctor, ustedes lo ven en su práctica, comúnmente, por eso yo les preguntaba, comúnmente, o como Marcelo, los mandan a revisar, a controlar, a hacer estas planillas de control, de avance, calidad, maquinaria, de mano de obra, de rendimientos, y que además puedan servir para un estado de pago económico. Lo que Profe, yo... pero yo encontré ¿Ah? mucho más difícil las terminaciones, Sí, por supuesto, porque un porque... día me mandaron a revisar a mí, una casa ya estaba lista para entrega, Ujú, y se me olvidó el nombre, profe, pero es el listado de observaciones, cuando se le entrega al propietario. claro. Y fue el que ponía las pilastras y los marcos de las puertas a trabajar, y me dejaron a mí solo ese día revisando, y me hizo tonto porque como estaban pintando también los de las pinturas, pusieron permacet en el costado del marco de la puerta y quedó muy separado, se veía para el otro lado, y como había permacet yo no vi eso, y se le pagó igual, Ah, po. Gracias a claro. Dios el caballero le trabajaba a la empresa y se devolvió al tiro cuando lo vio, po, pero igual eso, ahí yo vi que hay que afinar harto el ojo, lo mismo con la pintura. Cuesta caleta ver en la pintura cuando el cielo, por ejemplo, Sí, po. cuando hay luz se ve, po, pero sin luz, Exacto. De hecho, claro, las terminaciones es lo más demoroso. La obra gruesa, que un edificio, que una casa se pueda parar, es relativamente rápido. Pero después viene la etapa de terminación, de instalaciones también, es muy rápida. Se pueden demorar un poco más afuera, pero interiormente es relativamente rápido. Pero las terminaciones son excesivamente demorosas. Y es ahí donde uno tiene que poner más ojo, porque en la obra gruesa, si algo queda un poco con deformaciones, un poco más de medida, un poco más de medida, un poco menos de medida, ¿qué es lo que piensa uno? ¿Qué es lo que va a pensar el capataz de obra gruesa? Se arregla con las terminaciones, se tapa con las terminaciones, lo van a tener que picar, emparejar, empastar. Por lo tanto, las terminaciones son súper detalladas, hay que ser súper detallista con eso. A nosotros las EP salía una placa para cierre prepintada, unas con hoyitos, ¿ya? Y las pintaron después, no llegaron prepintadas entonces. Mejor. Sí, profe, sí. Yo había ido esa vez, igual como no me daban muchas tareas, así que empecé a leer nada que decía la ET, y, y claramente, pues, o sea, llegamos, y yo al tiro me fijé, pues, pero no dije más, y pues, después le dije a la niña así como, en otro lado, porque si le hablaba así como enfrente, no, quizás ya retando, no sé. Y cómo se iba, después echaron a un viejo también, porque la pintura se estaba cayendo en verdad. Y así que tuvimos que pintarla toda de nuevo. O sea, venían prepintadas, pero la pintura venía en mal estado, o era de mala calidad la No, pintura. no, no. No, es que son unas placas así como de metal, profe. Sí, Como sí, de las 2 ubico. milímetros con circulito. Ya, esa. No, venían así nomás, po. Y después ellos la pintaron, pero la ET decía que tenía que estar prepintada ya. O sea, era Ah, llegar a instalar nomás, en sí, verdad. po. Y después repasar donde se picaron, se Sí, pero pintaron la ahí. pintura no se, no se adhirió, sí, y empezaba a descascararse, sí, toda la pintura. Mm, claro, también pues, puede pasar, por supuesto. Y eso es generalmente, no sé, pues, que
Si es que no llegaron pintadas, puede haber sido que la persona que las compró no se dio cuenta que tenía que pedirlas prepintadas y las pidió nomás. Pues entonces la empresa quizás, ¿no es cierto?, vio que no decía el detalle de la pintura y no las pintó, po. Y esa pintura, por ejemplo, para esas placas es pintura electromagnética, ¿ya? O pintura en polvo también. Se aplica con calor. Sí, Entonces, era electro, parece. claro. Pero ahí Entonces, el caballero nos dijo que a él le habían sobrado esa y la ocupó. Como ya había hecho otros proyectos, era para jardines, pues. Entonces, como que ellos tenían su stock de material y ya, aprovechó y le habían bueno, sobrado no, de otros proyectos. ya, pues eso ahí no puede pasar. No puede pasar por ahí el mandante en este caso, tendría que estar ahí, ojo, no puede traer, se dice que son prepintadas, no puede traer algo y pintarlas en terreno, y eso no es la misma calidad de la pintura. Entonces, claro, puede pasar eso, puede pasar que cuando al momento de comprarlas, las pidieron sin prepintado, o al momento de comprarlas sí las pidieron prepintadas, pero se las mandaron sin pintar. Entonces, todo eso hay una coordinación interna, y esa coordinación interna tiene que estar reflejada en ciertos documentos, que todos tienen que tener acceso. El bodeguero o el encargado de recibirla o los materiales, el de control, que tiene que saber obviamente la especificación técnica y comparar los materiales que se están instalando. Hoy este material que están instalando no corresponde, esta cerámica es más chica, es más grande. Pidieron porcelanato y estamos instalando cerámica. El color de la pintura, el tipo de pintura, el tipo del piso, el espesor del piso, del piso flotante. Nos pidieron de 10 milímetros, estamos instalando de 8. Nos pidieron de 8, estamos instalando de 6. O puede ser más, pues nos pidieron de 10, estamos instalando de 12. ¿Por qué gastamos más plata? Tiene que haber un control para todo eso. Con las cosas más tontas, siempre hay que llevar un control. Los tonos del fragüe, claro. O sea, podemos hablar de un sinfín de cosas que pueden haber errores en la etapa de terminación. ¿Qué es lo que yo pretendo? O sea, ¿qué es lo que pretende la asignatura? Como contribuir a su perfil de egreso, que ustedes analicen recursos materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas necesarias para la ejecución de proyectos de edificación. Que ejecuten actividades técnico-administrativas para la generación de una propuesta técnico-económica de un proyecto de construcción. Que planifiquen procesos constructivos en todas las etapas de un proyecto de construcción y que controlen los procesos constructivos en obras de edificación. Eso es lo que les va a contribuir esta asignatura a su perfil de egreso. Que espero que ustedes aprendan a interpretar una programación de obras de construcción. ¿Ya? No solamente hacerla, bueno, al hacerla va a ser mucho más fácil luego interpretarla. Por lo tanto, también cuando ustedes tengan distintos tipos de documentos, los puedan interpretar y puedan saber a qué se refieren. Y qué información útil podemos sacar de ciertos documentos, de ciertas planillas, de ciertos controles, de los documentos. Que ustedes puedan planificar actividades de obra según los recursos que tenemos disponibles. Programar actividades de obra según recursos disponibles para la... eso lo otro. No, planificar y lo otro es programar. Vamos a ver la diferencia. Planificar y programar actividades de obra utilizando programas computacionales. En un comienzo, chiquillos, vamos a ver Excel. Vamos a trabajar, como ya vimos antes, las ubicaciones, los análisis de precio unitario, el presupuesto. Ubicaciones, análisis de precio unitario, presupuesto en Excel. Y también vamos a ver cartas Gantt en Excel. ¿Ya? Cartas Gantt en Excel, pero no es el mejor programa porque Excel nos entrega una foto. Excel es una foto. Yo tengo que ir modificando y si modifico una celda, si hice bien el trabajo y está enlazada con otra, se va a modificar la otra, pero si no, tendría que estar modificando yo manualmente los avances, etc. Entonces, en ese sentido, Excel es más masivo. A la empresa que ustedes vayan a trabajar, en su futuro profesional o en la práctica, van a encontrar Excel, sí o sí. Pero además vamos a ver Project. Y Project ustedes ya lo vieron ya, ¿no? Algo tienen que haber visto de Project en otra asignatura. Y eso es lo que vamos a terminar viendo este semestre. Project. Aplicado a construcción. ¿Ya? Cómo programamos, cómo damos un estado de pago,
un estado de pago, el primer estado de pago y un segundo estado de pago basado en uno anterior. ¿Cómo Project nos va sirviendo más? Project sí está especializado en la programación de obra. ¿Ya? Vamos a analizar rendimientos, o ustedes van a poder analizar rendimientos de recursos necesarios para programar y ejecutar, interpretar la planificación y programación, y finalmente organizar recursos humanos para obras de edificación. También. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver este semestre. Esta asignatura es bastante práctica, chiquillos. Es bastante práctica y hay muchos conceptos, muchachos. En esta asignatura hay muchos conceptos porque planificar y controlar una obra, y aquí viene también una de las cosas que conversamos antes con la evaluación que me hicieron, se necesita mucho el conocimiento de las asignaturas anteriores. De ubicación, eso lo vamos a repasar sí o sí, pero mucho conocimiento de edificación, ¿ya? De materiales, de rendimientos. Por lo tanto, los ejemplos que yo voy a ir dando son ejemplos reales que me ha tocado vivir a mí, que yo he visto, situaciones reales que yo les pueda plantear, y si no se van entendiendo, yo necesito que durante este semestre me corten y me digan, profesor, explíquelo de nuevo, por favor. No se explicó bien, explíquenos de nuevo. Ningún problema, paramos y lo explicamos de nuevo, ¿ya? Y trataré de aterrizar un poquito más los ejemplos para que todos los puedan entender, ¿ya? Sobre todo los que no han ido nunca a una obra de construcción, que son la mayoría de ustedes, ¿ya? Y los chiquillos que tengan aportes, así como Héctor, como Marcelo, que hicieron sus aportes en base a su experiencia, bienvenido sea, todo ayuda, porque así también sus compañeros les dicen, oye, qué bacán, no, sino que le dicen, o sea, se dan cuenta de que de verdad los conocimientos después los tenemos que aplicar, ¿ya? Son cosas para nuestro futuro profesional. Bien, chiquillos. Con lo que les acabo de comentar, finalizo por hoy con el aula. ¿Alguien ya ingresó al aula? ¿Se encontró con algo? Nadie ingresó. Bueno, están los horarios de clases. Lo mismo que les acabo de mostrar ahora, la descripción y el programa está. Bien, está. Y están las evaluaciones, ¿ya? Prueba número 1, la segunda semana de noviembre, vale un 40%. La prueba número 2, la tercera semana de diciembre, un 40%. Actividades durante el semestre, y esas van a equivaler a un 20%. Y eso nos da la nota de cátedra, la nota de clase. Y por su parte, taller, una modalidad similar, muy parecida a lo de ubicación y presupuesto, donde el primer taller es una planificación y control en Excel, y el segundo taller es una planificación y control en Project. El primer taller, primera semana de noviembre, el segundo taller, cuarta semana de diciembre, y el examen, la cuarta semana de diciembre, un paréntesis. Profe, la prueba número 2 la vamos a tener presencial, ¿o no? Si las condiciones así lo ameritan, sí. Pero si no, yo perfectamente la puedo hacer online, porque el ramo se está dictando online. ¿Ya? El ramo Vale, o sea, existe esa, sí, ya. sí, porque como nuestro ramo es online, no tenemos una sala asignada en la universidad. Así que lo más probable es que estas evaluaciones y las entregas sean todo online, ¿ya? Para los ramos que son presenciales, como tienen salas asignadas, que son salas híbridas, en diciembre se pretende que las evaluaciones sean presenciales, pero nosotros no es necesario, ¿ya? Muchachos, con lo que les he comentado hoy, con lo que conversamos hoy,
Me gustaría saber sus opiniones, algún aporte, algún comentario, alguna queja. El examen es el repechaje. No, chiquillos, yo no hago repechaje. ¿Ya? El repechaje queda a criterio de cada profesor. El repechaje no está en el programa de la asignatura que pueden descargar aquí. ¿Ya? El repechaje es si ustedes faltaron alguna evaluación, dan ese repechaje y a la evaluación que faltaron les reemplaza la nota. No, yo no hago repechaje, sino que si ustedes faltaron a una prueba, se van a examen. ¿Ya? Se van a examen. O si tienen promedio entre 50 y 54, se van a examen. ¿Ya? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, aporte, queja? ¿Todo claro? Dice Javier. Profe, ¿a qué hora es el taller? Vamos a mantener los horarios que tenemos disponibles en el aula, ¿ya? Las clases parten 9:35, terminaríamos más o menos como a las 11:30, quizás un poquito antes, ¿ya? O quizás un poquito después, vamos a depender. Y el taller, ahí podemos dejar algún espacio. Si terminamos 11:30, el taller lo podríamos empezar a las 12. Hoy no hay taller, ¿ya? Para hacer taller necesitamos un poquito de materia, pero la próxima semana yo ya les voy a empezar a pedir cosas de ubicación y presupuesto que tienen que haber terminado. ¿Ya? ¿A qué hora es el taller? Generalmente empezaríamos a las 12, ya el taller. De las 12 a la 1:25, y si es necesario nos juntaríamos un ratito después del almuerzo, en los talleres. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo que no tuve comunicación con usted, ese proyecto, Vas a tener que trabajar con algún grupo, Héctor, ¿ya? Y así ya, cualquier alumno que no haya estado conmigo con publicación el semestre pasado, tiene que integrarse a algún grupo, por favor. Así que Profe, pídale a algún compañero que lo incluya en algún grupo de WhatsApp, en algo, para que ahí se puedan organizar, por favor. ¿Sí? vale, profe. entonces para los siguientes notas de talleres se conservan los mismos grupos. En el caso de que estén todos. Sí, sería ideal, Profe, pero en realidad, al tiro, pero en realidad yo les pedí un avance hasta cierto punto, y todos tendrían que haber llegado hasta ese punto. Entonces, si ahora se modifican los grupos, da lo mismo porque vamos a partir de ese punto en adelante. Ahora, si el grupo no llegó a ese punto y está atrasado, se va a tener que poner al día. Así que los grupos sí se pueden cambiar, no hay ningún problema. ¿y si se pueden ser con distintos paralelos o no, profe? Ningún problema, ningún Ah, problema. Yo le estoy haciendo clase a los tres paralelos, el 300, 301, 302. ¿Ya? Así que se pueden mezclar entre ustedes, no hay ningún problema. Los del 300 sí, ahí estoy más complicado porque a ellos no les hice planificación de control de horas, así que a ellos algo les voy a tener que inventar para trabajar. Pero ustedes tienen que continuar con lo de ubicación. Así que si tienen ya tiempo esta semana que son un poquito más relajadas, empiecen a avanzar con eso, con las ubicaciones que nos están faltando para el itemizado. Recuerden que yo les subí un itemizado, pero les pedí hasta cierto punto, creo que era hasta la albañilería. Continúenlo desde ya, porque como ustedes ya vieron el semestre pasado, si lo van pateando, 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 se les va a Pero, acumular profe, mucho trabajo. ¿Sí? ese itemizado hasta albañilería fue con APU. Sí, po. Ya, Ahora tienen vale. que, No, es que el ahora profe hay que Fabián me dice que es terminarlo, como lo mismo, hay que pero terminarlo. terminó Hay que terminar todos los análisis de precio unitario. todo, ya. Sí, eso es lo que hay que hacer, terminar todos los análisis de precios unitarios. Porque con esos análisis de precios unitarios vamos a hacer la programación. Entonces necesitamos los análisis de precios unitarios. Y uno que ocupó el RAB con ubicación, ¿cómo el RAB?
No entendí lo que dijo Jonathan ahí en el chat. Y uno que ocupó el rato. La rebaja académica, ¿cómo? No, ¿que no diste ubicación? La rebaja académica voluntaria. ¿No diste ubicación? Bueno, te tienes que integrar a un grupo por Jonathan. Y tratar de ponerte al día. Sí. Ahí están preguntando si hay algún grupo de WhatsApp. Por favor, antes que yo cierre el chat, ¿tiene algún grupo de Profe, WhatsApp? yo no tuve educación con usted el semestre pasado. ¿Va a subir el etemizado y el plano que se utilizó? Sí, sí, voy a subir, Ya. obviamente. Si tiene algún grupo de WhatsApp, póngalo por ahí, por favor, chiquillos. Ya, en el aula, además, ustedes ingresan ahí a unidad 1, presentaciones, ya está el PPT. De hecho, está el PPT de todo el semestre. Ya está cargado. ¿Bien? Grabaciones de clases, como siempre. Van a ir las grabaciones de las clases. Aquí ya está, que es exactamente lo mismo que les expliqué a ustedes, se lo expliqué al presente. ¿Ya? Así que aquí al ladito va a estar la clase para los que no pudieron asistir o la quieran ver de nuevo, pero en realidad no explicamos mucho, sino que hablamos en términos generales. Y documentos complementarios, hay un texto complementario, que es parte de la prueba. Léanlo, estúdienlo. Un texto complementario, tienen que leerlo y estudiarlo. Manda tu número para que te agreguen al grupo. Bien, Tania. Ahí está. No, bien, Tania, bien. Escribe ahí tu número, Héctor, para que te puedan agregar y agréguenlo, por favor, y agreguen a todos los compañeros que van a trabajar con este paralelo. ¿Ya? Si se dieron cuenta ustedes eh, que no trabajaron bien como grupo y se quieren reformar, no hay ningún problema. ¿Ya? Si quieren cambiar los grupos, no hay problema. Ahí mandó Héctor su número. Traten de agregarlo, por favor, muchachos. Y si alguien más quiere pertenecer a ese grupo de WhatsApp que tienen, aprovechen de mandar el. Bien, ¿algún comentario final, muchachos? ¿Alguna pregunta? Mira, ahí mandaron el chat de Héctor. Ahí mandaron el chat. Vale, profe, gracias. ¿Me podrían negar a mí también? Agrégate ahí, Búho. Cristian, pincha ese chat, te va a llevar el grupo al tiro. Es más fácil. Si ustedes se metan al grupo que lo estén metiendo. Sí, lo copiaron el link para ya poder cerrar la sesión de hoy. Muchachos, un Sí, profe, gusto. ya estoy listo. Ya, gracias. Grupo 302, mira, ahí mandaron otro, que sería el grupo general, y aquí mandaron uno del 302, Franco. Gracias, Franco. ¿Me voy a meter yo también al grupo? No. Ahí mandaron otro, solamente del 302, el otro grupo. Ya, chiquillos, un gusto haberlos visto. Que tengan un buen término de semana. Cuídense mucho los que asistan a clases, sobre todo en el transporte público. Lleven mascarillas de repuesto, lleven alcohol gel, límpiense harto las manitos. En la universidad hay mucho alcohol gel, pero sí que no es necesario llevar en exceso, solamente lleven lo necesario para limpiarse las manos fuera de la universidad. La universidad está bien protegida, está todo bien señalizado, las distancias, los aforos, los espacios que están habilitados. Así que aprovechen esta oportunidad los que no conocen la universidad todavía. Bien, ya muchachos, que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Ya, profe. Nosotros nos estamos viendo. Chao, nos vemos, chiquillos, que estén muy bien.